como ese... Hola puntos, bienvenidos a mi canal, Tony Punto. Hoy vamos a hablar sobre las redes sociales. Todos, absolutamente todos estamos en las redes sociales, en alguna red social. Incluso los niños, incluso vuestros hijos, vuestros sobrinos, vuestros nietos, todos. Pero, ¿de verdad pueden estar ahí? ¿De verdad deben estar ahí? Vamos a averiguarlo. Como os he dicho, todos tenemos una red social. Todos estamos en alguna, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouNow, en Snapchat, etc. Hay millones de redes sociales. Y seguramente algunos estéis apuntados en alguna y seáis usuarios de ellas. Pero ahora bien, normalmente todos somos mayores de edad, todos somos conscientes de todos los peligros y todo lo que podemos hacer en las redes sociales y no debemos hacer. Pero está el caso de los niños o de los menores de edad. En España, la ley indica que los menores de edad no pueden compartir absolutamente nada sobre su vida privada, ni se pueden almacenar datos sobre los menores de edad en la red. Y si en algún caso llegara a pasar, los responsables de que ese contenido salga a la red es de los padres. O sea, la responsabilidad principal es de sus propios padres. Estamos viendo día a día que hay padres, madres que están en las redes sociales, que son muy activos, que tienen hijos y que los niños están viendo cómo sus padres entran en la red social, interactúan con personas, mandan mensajes, incluso algunos insultan, son haters o no sé, de todo. Eso los niños lo están percibiendo y luego les decimos que no, que ellos no pueden estar ahí. Eso es un comportamiento, entonces... Está claro que si no es por él, si no es por los padres, si no se da una buena educación, en 2 días va a estar dentro de una red social. Normalmente las redes sociales no admiten a menores de 14 años, pero no sé, esto es como cualquier página de internet. Cambias el año en el que naciste y voilà, ya estás dentro de una red social, ya estás admitido y ya puedes subir todo el contenido que quieras. Y estamos viendo muchos casos de bullying por la red, de acoso, de pederastas. O sea, estamos viendo millones de casos todos los días y siempre es igual. Todos los padres creéis que no, a mi hijo eso no le va a pasar, mi hijo es un buen chico, mi hijo no hace nada, no, solo comparte fotos con los amigos y tal. Claro, luego vemos chicas que se quedan embarazadas con 14 años, chicas que dicen, no sé, que les encanta, que, no sé, al novio, que tiene 23 y ya tiene 16, etcétera, etcétera. Muchas barbaridades que vemos. Vemos muchos casos en los que pederastas engañan a niños, a niñas, al final les terminan secuestrando, les terminan violando, sale mucho contenido en la web y no hacemos caso, no estamos atentos. ¿Por qué pasa todo esto? Pues principalmente porque los mayores responsables, en este caso los padres, no están primero concienciados de todos los peligros que hay en la red y segundo tampoco saben usarlas. No tienen absolutamente idea de usar las redes sociales. Por ejemplo, en Twitter te puedes encontrar una cuenta que es exclusivamente para cazar tarjetas de crédito. Y os preguntaréis, ¿cómo hay una cuenta de Twitter legal para cazar tarjetas de crédito? Pues muy fácil, porque los bancos son tan buenos y tan ingeniosos que para vender sus tarjetas las hacen tan bonitas que hay algún subnormal por ahí que le hace una foto a su tarjeta de crédito y la pone en internet. Porque soy el más guay, le hago una foto a mi tarjeta de crédito con todos los datos, con el número de la tarjeta, la fecha, mi nombre, no sé, yo a lo mejor es que estoy loco, pero veo que eso es una gilipollez, lo siento. Pues eso es lo que pasa con los niños no comprenden qué se puede hacer o qué se debe hacer y qué no se debe hacer en una red social. Porque no tienen esos conceptos aún no son adultos. Yo diría que incluso con 20 años algunos lo saben. Pero hay que protegerles, hay que proteger al menor, hay que protegerlos de muchos abusos que hay en la red. Como os he dicho, hay mucho bullying, demasiado bullying en la red. Y la policía está muy preocupada, el gobierno está muy preocupado y muchos padres, muchas asociaciones de padres están muy preocupados por estos temas. Antes, cuando yo era pequeño, tú llevabas un móvil a clase y no podías entrar ni en el colegio. Y ahora les ves chateando, les ves subiendo fotos, vídeos en clase, vídeos de la profesora. Eso está prohibido, por cierto, no puedes grabar una clase sin el consentimiento del profesor. Pues hay miles de vídeos grabados y además en directo muchas veces, o sea...
una locura. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Porque luego le echamos la culpa a las redes sociales. No, es que no tienen un filtro para menores, porque claro, solo cambiando la fecha en la que naciste ya puedes entrar. Pero es que ellos no tienen la culpa la tiene el padre, la madre o el tutor legal de ese niño o niña que entra a esa red social a compartir todas esas fotos, a insultar a compañeros, a insultar a amigos, a insultar a otros mediante la red social, porque eso es lo que pasa con las redes sociales, que dan ese anonimato, ¿vale? No es un cara a cara, y eso lo comprenden muy bien los niños. Para mí me parece que esta sociedad cada vez está muy bien que todos nos apuntemos a las redes sociales, es una buena manera de conectarse con el mundo, pero hay que tener cuidado y de verdad hay que hacer mucho hincapié en que los padres o en formarnos nosotros mismos para que el día de mañana cuando tengamos hijos no cometan esos errores o podamos evitar ciertos errores, ¿vale? Hay millones de padres que no saben ni siquiera configurar el control parental, comprar aplicaciones o directamente bajarse aplicaciones gratuitas que controlan al niño cuando está en las redes sociales, con quién habla, con quién no habla. O sea, miles de cosas. De hecho, en otro vídeo os explicaré algunas aplicaciones de control parental para que un poco lo tengáis más claro y sepáis cómo actuar. Pero de verdad, es un problema muy grave que se está dando actualmente y no solo en España, en todo el mundo. Y no hay una conciencia social para esto. Así que yo creo que nos deberíamos mirar un poquito a nosotros mismos y ver lo que le estamos dejando a nuestros hijos, a los hijos de los demás. Porque cuando no lo hace tu hijo, siempre va a haber alguien en el colegio, algún amigo, que se lleve el móvil y le enseñe todas las páginas. Porque a todos nos ha pasado. Antes no había móviles, pero el porno estaba ahí. ¿Y qué niño no ha visto una revista porno que se ha encontrado, que no sé qué, que no sé cuánto, que la traía fulanito, que la traía no sé qué, o el boli, que no sé qué, o la tarjetita, el calendario, etcétera? Millones de cosas que no deben ver los niños y no hay nada de seguridad. Y en internet no hay absolutamente nada de seguridad. Y encima pasa que los padres no saben, no tienen ni idea y encima no quieren aprender. Y el niño se las sabe todas. Están con un ordenador desde que nacen. Están con una tablet, con un móvil, con un smartphone. Enseguida, para que se calle el niño, le das el jueguecito o el vídeo para que esté callado y te deje en paz. ¿Eso qué hace? Que enseguida aprendan todo lo que pueden hacer con internet. Así que hay que ir siempre un paso por delante y ahora mismo no lo estamos haciendo. Si conocéis algún caso de bullying, algún abuso que hayan intentado hacer, cualquier cosa que haya pasado en la red con algún menor, por favor comentarlo aquí, ¿vale? En YouTube. Podéis comentar también en cualquiera de las redes sociales que van a aparecer aquí abajo. Y de verdad, si tenéis algún caso o alguna idea de cómo parar todo esto, pues también comentadlo, por favor. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, no olvidéis de suscribiros al canal. Y nada, ya os dejo, puntos, un beso y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.